Bienvenidos de nuevo, histonautas. Mi nombre es Gloria Fernanda Samano Villanueva y continuaremos con el estudio de la biología celular, en esta ocasión con los organelos implicados en el metabolismo de lípidos y obtención de energía. ¿Qué veremos el día de hoy? El retículo endoplásmico liso, mitocondrias y peroxisomas. Iniciaremos con el retículo endoplásmico liso, el cual es un organelo membranoso formado por tubos cortos anastomosados. Y aquí lo observamos. Este es el retículo endoplásmico rugoso que estaba formado por sacos aplanados, y en cambio el retículo endoplásmico liso se puede continuar con el retículo endoplásmico rugoso, pero este está formado por una red de tubos anastomosados. Carece de ribosomas y le confiere acidofilia a una célula. Hay que recordar que los organelos con abundante retículo endoplásmico rugoso le confieren basofilia a la célula y es muy abundante en células esteroidogénicas. ¿Y para qué nos sirve el retículo endoplásmico liso? Importante en el metabolismo de lípidos. Tiene ciertas enzimas indispensables para este proceso. Por ejemplo, la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, importante para la síntesis del colesterol, la síntesis y secreción de esteroides, el gradiente de concentración de calcio gracias a su receptor IP3 y por eso su importancia en el músculo esquelético, importantísimo para la desintoxicación y conjugación de sustancias nocivas debido a la presencia del citocromo P450. En el metabolismo del glucógeno, y debido a esto en muchas ocasiones lo podemos encontrar en microscopía electrónica junto con inclusiones de glucógeno. Y es esencial para la formación y reciclaje de membranas. Es decir, todas las membranas que tenemos en nuestra célula tuvieron una membrana del retículo endoplásmico liso. Por ejemplo, la membrana plasmática expresa los mismos fosfolípidos que el retículo endoplásmico liso y por un proceso de flip-flop, los fosfolípidos se intercambian para tener esa simetría característica que tiene la membrana. ¿Y cómo se ve el retículo endoplásmico liso? Aquí tenemos una electromicrografía de transmisión donde podemos observar el núcleo con su característica envoltura nuclear formada por dos membranas nucleares. En la membrana nuclear interna relacionada con la cromatina, esta es cromatina marginal, y aquí la continuación del retículo endoplásmico rugoso con la membrana nuclear externa. De este lado observamos mitocondrias. Y aquí vemos un aspecto vesicular. Recordando cómo es la forma del retículo endoplásmico liso, tubos anastomosados. Entonces en el corte por la microscopía electrónica se ven estas figuras tubulares y se ven demasiadas figuras tubulares, a diferencia del retículo endoplásmico rugoso que se ven estos sacos aplanados con ribosomas en su membrana. La forma fácil de identificar el retículo endoplásmico liso es esta forma vesicular pequeña, sin ribosomas adosados a su membrana. El retículo endoplásmico liso es muy abundante en células esteroidogénicas y contráctiles. Por ejemplo, aquí tenemos una fotomicrografía de campo claro teñida con HIE, donde se muestra un corte de túbulos seminíferos. Y entre cada túbulo seminífero, en forma de triángulo, un conglomerado de células de Leydig, podemos observar su importante acidofilia que corresponde a que tienen abundante retículo endoplásmico liso. Por otro lado, observamos una fotomicrografía de campo claro, igualmente teñida con HIE, de un corte de corteza suprarrenal, en el que observamos que la capa reticular de la corteza suprarrenal, en donde importantemente se producen hormonas esteroideas, en este caso andrógenos débiles, son producidas. Por eso tienen abundante retículo endoplásmico liso, lo que le da esa acidofilia.
En el hígado, si ustedes tienen alguna duda de en dónde se encuentra abundante un organelo, la respuesta correcta sería hígado. Y el retículo endoplásmico liso no es la excepción. En el tejido muscular, sobre todo en el músculo estriado, es de suma importancia el retículo endoplásmico liso debido a que aquí se almacena calcio. Debido a esto, el retículo endoplásmico liso en el músculo recibe un nombre diferente: retículo sarcoplásmico. Sarco, carne, plasma, citoplasma. Es muy abundante en el citoplasma de la célula muscular. De igual forma, en una célula también especializada en la contracción, es muy abundante el retículo endoplásmico liso. Ahora continuaremos con el estudio de las mitocondrias. Su nombre viene del griego mito, que significa hilo, y condrion, gránulo. Este es un dibujo que muestra una mitocondria. Que es el organelo especializado en obtener la moneda de la célula, el ATP. Esencial para la obtención de energía. Está presente en células caras energéticamente, por ejemplo en células que están produciendo muchos hidrogeniones y que tienen adosados a su membrana muchas bombas de protones que requieren ATP, tienen abundantes mitocondrias. Son generadores móviles de energía. Una mitocondria no está en una sola zona de la célula. Las mitocondrias migran de acuerdo a las necesidades de la célula mediante microtúbulos. Y en las mitocondrias existe esta teoría endosimbiótica en la cual se cree que la mitocondria era una célula procariota que habitaba dentro de una célula eucariota y posee DNA circular en su matriz. Y la mitocondria tiene varias regiones. Primero encontramos a la membrana mitocondrial externa, que es la más permeable, muy similar a la membrana plasmática. Después encontramos a la membrana mitocondrial interna, que es muy impermeable. Luego está el espacio intermembrana, cuya composición es muy similar al citosol. Y por último, la matriz mitocondrial. En la membrana mitocondrial externa encontramos porinas, que son conductos de hidrogeniones que permiten la entrada de estos al espacio intermembrana. También contamos con la fosfolipasa A2, la monoaminoxidasa y la acetilcoenzima A sintetasa. En el espacio intermembrana encontramos que es similar al citosol y el citocromo C, que está encargado de transportar los electrones de la cadena o del complejo 3 al 4. Y la membrana mitocondrial interna, que está formado por un fosfolípido muy importante denominado cardiolipina. Contiene partículas elementales y las proteínas encargadas de la cadena de transporte de electrones, mientras que en la matriz está el DNA mitocondrial, que codifica a 3 enzimas encargadas de la cadena transportadora de electrones. Aquí se realiza el ciclo de Krebs y, muy importantemente, la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena corta. Además, también funciona como un almacén de calcio, CO2 y NADH. ¿Cómo se ven las mitocondrias? Las mitocondrias recuerdan mucho a formas navideñas, por ejemplo, esferas, bastones, filamentos largos, o hélices o solenoides. Pero también pueden tener dos tipos de conformaciones: una conformación ortodoxa, con sustratos en la cadena respiratoria, y una forma condensada durante la síntesis de ATP. Esta conformación ortodoxa es más importante en células encargadas de la esteroidogénesis. En cambio, esta conformación condensada es más importante en células
que son más caras energéticamente, como en células renales. Esta es una electromicrografía de transmisión donde observamos a una mitocondria, bueno, varias mitocondrias. Esta característicamente tiene una forma de bastón donde se ve su membrana externa, su membrana mitocondrial interna que forma crestas y su matriz mitocondrial. Y aquí vemos una en forma de esfera y una en forma de bastón, con su membrana externa, su membrana interna y aquí la matriz mitocondrial. Y aquí más de esto, con su forma esférica, con la membrana externa, la membrana interna y el espacio, la matriz mitocondrial. Las mitocondrias son organelos membranosos muy abundantes en células encargadas del transporte de iones y en la contracción. Por ejemplo, en células renales, aquí vemos una fotomicrografía de campo claro teñida con HIE, donde se observan unas células más acidófilas que otras, con la luz más pequeña que otras. Estas más acidófilas contienen una mayor cantidad de mitocondrias. Estas corresponden al túbulo contorneado proximal, encargado de la reabsorción de nutrientes en un 95%. Como son unas células energéticamente muy activas, tienen muchas mitocondrias. Y aquí vemos un corte de glándula sublingual. Estos conductos corresponden a conductos estriados. Estos son los que modifican de una saliva primaria a una saliva secundaria, y debido a esta alta actividad energética tienen abundantes mitocondrias que le dan también una afinidad tintorial acidófila. Y aquí tenemos corazón y en general células musculares poseen abundantes mitocondrias. Existen formas de evidenciar que los organelos abundantes en unas células sean mitocondrias, por ejemplo la tinción o técnica de Cain, en donde se observan las mitocondrias como gránulos rojo o color magenta. En este caso nos encontramos en un corte de riñón. Como mencionamos anteriormente, los túbulos contorneados proximales tienen abundantes mitocondrias y vemos que son estas que están aquí, hacia la región basal de la célula. Aquí un mayor detalle, este aspecto granular que tienen las células es por sus abundantes mitocondrias evidenciadas con Cain, y aquí con mayor detalle, estos gránulos rojo o magenta, rechazados hacia la porción basal de las células. Por último, hablaremos de los peroxisomas o microcuerpos, que son organelos membranosos con enzimas oxidativas y su forma generalmente es esférica. Son muy pequeñitos, miden 0.5 nanómetros. Este es el aspecto que tienen generalmente en microscopía electrónica. Vesículas circulares con un centro electrondenso. Este centro electrondenso corresponde a una enzima, a la urato oxidasa, presente únicamente en peroxisomas animales. Sin embargo, si no estuviera este centro electrondenso, podría ser fácilmente confundible con un lisosoma. Los peroxisomas tienen varias enzimas, sobre todo, y la más característica, es la catalasa, que regula la producción de peróxido de hidrógeno, y otras de las catalasas puede tener una función de desintoxicar metanol, fenoles y formaldehído. Después de una fiesta hay que pensar en el peroxisoma. También la catalasa oxida ácido úrico, aminoácidos y ácidos grasos. La D-aminoxidasa al peróxido de hidrógeno, y aquí se realiza la beta-oxidación de cadenas largas, es decir, más de 18 carbonos, a diferencia de la mitocondria, que son la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena corta. Intervienen también en la biosíntesis de lípidos, del colesterol, del dolicol y fosfolípidos,
sobre todo unos fosfolípidos muy especiales denominados plasmalógenos que forman el 80% de los fosfolípidos en el sistema nervioso central. Los peroxisomas son organelos membranosos abundantes en hígado y en riñón. Aquí una imagen donde se muestra el riñón y otra donde se muestran los hepatocitos. Esto solo es para recordar que los peroxisomas tienen como característica esta proteína cristal en el centro que corresponde a la enzima urato oxidasa, no presente en peroxisomas humanos. Y aquí con mayor detalle. Una forma de hacer evidente a los peroxisomas dentro de una célula es mediante la reacción de peroxidasa, que es una histoquímica enzimática. Aquí observamos un frotis de sangre periférica y en el centro un neutrófilo. Los neutrófilos tienen abundantes peroxisomas debido a que intervienen en la producción de especies reactivas de oxígeno para destruir microorganismos. Aquí los abundantes gránulos que corresponden a peroxisomas evidenciados con una reacción de peroxidasa. Y ahora los histotips. El retículo endoplásmico rugoso es un organelo membranoso que carece de ribosomas, está formado por tubos anastomosados, interviene importantemente en la síntesis de glucógeno y colesterol y es abundante en células esteroidogénicas, además de que es súper importante para la desintoxicación por la presencia del citocromo P450. La mitocondria es un organelo membranoso que en la membrana mitocondrial externa tiene las porinas, en el espacio intermembrana está el citocromo C, en la membrana mitocondrial interna se realiza la fosforilación oxidativa y en la matriz mitocondrial, el ciclo de Krebs, la beta oxidación de ácidos grasos de cadena corta y ahí es donde está el DNA mitocondrial circular. Los peroxisomas son organelos membranosos que contienen catalasa y producen ahí la beta oxidación de ácidos grasos de cadena larga. Y para identificarlos es importante el centro electrón denso que corresponde a la urato oxidasa. Y esto fue todo por organelos implicados en el metabolismo de lípidos y obtención de energía. Muchas gracias por su atención, histonautas. Los esperamos en la página del departamento para consultar los resultados de aprendizaje, en la página de Facebook y en el Instagram. No se pierdan nuestro último episodio de Biología Celular.